Eh, bueno, yo creo que podemos ir empezando. Son las 12:02 para intentar cumplir con los tiempos. Bienvenidos en primer lugar a todos. Soy Manuel Gutiérrez, responsable de operaciones de la Fundación Silblue y voy a ser el moderador. Muchas gracias por estar presentes en este webinar que hemos organizado con la ayuda de AMADE y de UPIMIR. Nos acompañan Inmaculada y Esperanza de AMADE y Vicente de UPIMIR. Bueno, el título del webinar es ¿Cómo combatir el sedentarismo en residencias? Esperamos que os resulte interesante y sobre todo que podáis aprovecharlo en el día a día de vuestras residencias. Os avisamos, aunque creo que os ha salido el aviso de que el webinar va a ser grabado, ¿vale? Porque bueno, hay muchas personas que hoy no se podían conectar para que luego lo puedan ver. Queremos que sea un webinar participativo y por eso vamos a haceros algunas preguntas durante el mismo, ¿vale? Estas van a ser preguntas muy concisas que podéis contestar a través de vuestro dispositivo. ¿Vale? Las preguntas solamente van a llegar a Kenza, mi compañera Kenza, ¿vale? No van a aparecer en el chat común. Y os presento a los tres ponentes que hoy tenemos en este webinar y que nos van a aportar cada uno pues su visión desde el ámbito, ¿verdad? Desde su ámbito. Y os lo presento por orden de intervención. Con nosotros está Javier Jerez, profesor titular y coordinador del Grupo de Investigación M3O de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. También está Javier Hinojosa, director de la Residencia y Centro de Día Valle de la Oliva del Grupo Albertia. Y Ferran López, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, especialista en actividad física adaptada para el adulto mayor y responsable de calidad, contenido y formación en la Fundación Silblue. Muchísimas gracias a los tres ponentes por vuestro tiempo, por vuestra dedicación y por compartir vuestro conocimiento hoy con nosotros. Sin más, vamos a empezar y os lanzamos una primera pregunta que os agradecemos que directamente la escribáis en el chat, ¿vale? Como os he dicho, vuestra respuesta solo va a llegar a mi compañera Kenza. Y la pregunta es la siguiente. Nos gustaría que escribieseis qué palabra o qué concepto, en qué palabra o qué concepto pensáis cuando hablamos de sedentarismo, ¿vale? Simplemente palabra o concepto que se os viene a la cabeza cuando habláis de sedentarismo, ¿vale? Podéis ir contestando ahora, bueno, mientras seguimos avanzando con el webinar. Bueno, como todos sabéis, el sedentarismo es hoy un gran problema de nuestra sociedad. Son muchas las causas que nos han llevado a esta situación, en la que, bueno, por resumirlo en 5 palabras, sería que cada vez nos movemos menos. Aunque el estilo de vida sedentario se da en todos los rangos de edad, en las personas mayores tiene una mayor incidencia. Os comparto solamente 2 datos de la Organización Mundial de la Salud. Dice que el sedentarismo ocupa el 4º lugar entre los principales factores de riesgo de muerte en todo el mundo y es uno de los principales factores de riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles. En este webinar de 60 minutos de duración vamos a abordar este problema y lo vamos a dividir en 4 bloques. Primero hablaremos de la magnitud del problema, luego hablaremos del estudio John for Joy, el placer, o mejor dicho, el disfrute como piedra angular, la experiencia vista desde dentro de una residencia y soluciones prácticas para llevar en el día a día, para que podáis poner en práctica en el día a día. Vamos a intentar cumplir con los tiempos para que al finalizar estos bloques tengamos un tiempo para responder a las preguntas que nos hayáis hecho llegar a través del chat, ¿vale? Yo os animo que en cualquier momento del webinar la escribáis. Mi compañera Kenza la va a recoger y luego se la transmitiremos a la persona, al ponente que nos digáis. Al finalizar el webinar también os diremos cómo os vamos a hacer llegar unos ejercicios para poder poner en práctica en vuestra residencia. Y sin más, empezamos con la primera parte del webinar, la magnitud del problema. Doy paso a Javier Jerez,
que nos va a hablar sobre este apartado. Kenza, le tienes que conectar el micro, por favor. Hola, buenos días. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias a la Fundación Sible y a Manuel Gutiérrez por la invitación a participar en este webinario, que el tema me ha parecido muy interesante y especialmente dirigido a un segmento de la población que es especialmente vulnerable y frágil y que ha sufrido mucho durante la pandemia. Entonces, muchas gracias por sacar este tema a la luz y bueno, si puedo ayudar en algo, pues voy dando alguna información y luego si estoy abierta a posibles preguntas, etcétera. Bueno, el sedentarismo se puede definir como un comportamiento. Esto es quizá lo primero que podríamos considerar. Y hablamos de un comportamiento y los comportamientos pues luego se pueden combatir pues con estrategias de cambio de comportamiento, por así decirlo, que luego si quieres lo explico un poco. El comportamiento sedentario vendría a ser cualquier comportamiento durante el tiempo de vigilia, por lo tanto cuando no estamos durmiendo, durante el tiempo que estamos despiertos y en el que estamos en una postura reclinada o sentada en la cual el gasto energético es muy bajo. Muy bajo, para cuantificarlo diríamos que está por debajo de 1,5 METs. Los METs son como unidades de gasto energético. Para que nos hagamos una idea, en reposo, en situación basal, si estuviésemos tumbados sin hacer ningún gesto, más o menos nuestro gasto energético es de un MET, 1,0 más o menos, y 1,5, pues como nos podemos imaginar, es un gasto muy bajo. Por eso que el comportamiento sedentario está asociado a la obesidad. También se asocia a otros problemas. A medida que la investigación va avanzando, vamos conociendo más, pero por ejemplo, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares como el ictus, que está entre las principales causas de mortalidad, la diabetes y otros problemas se asocian al comportamiento sedentario. Incluso en una investigación que hicimos hace unos 4 años, vimos que el comportamiento sedentario se asocia a problemas del suelo pélvico, sobre todo en mujeres mayores. Problemas, por ejemplo, de incontinencia urinaria de urgencia. Por lo tanto, se asocia a una serie de problemas de salud bastante numerosos. También, según la investigación, sabemos que estar sentado o en comportamiento sedentario, reclinado, como decía, más de 7 horas supone un riesgo aumentado de mortalidad. Y aquí, si pensamos en los trabajos que tenemos hoy en día, la mayor parte de nosotros tenemos trabajos tipo oficina, ¿no? En el que de alguna manera no son trabajos físicamente activos de base, en el que bueno, la tendencia es que estemos sentados durante toda la jornada laboral, a no ser que establezcamos una serie de rutinas de pausas activas, etcétera, que después, si queréis, hablamos. Entonces, 7 horas lo podríamos como determinar en el límite saludable, por así decirlo. Más allá tendríamos este riesgo aumentado, pero además si esta duración es superior a 10 horas, en este caso superior a 10 horas sentado, aquí el riesgo aumenta mucho más. ¿Qué más os podría contar? El comportamiento sedentario, como os decía, es una tendencia por el tema de la evolución social, ¿no? De los trabajos. Hace 100 años los trabajos eran mucho más pues basados en la agricultura, más físicamente activos. Todo esto ha ido evolucionando con los cambios sociales. Y además de esto, el segmento de la población mayor es el más sedentario de todos. Y dentro de la población mayor, las personas mayores que están institucionalizadas en residencias geriátricas vendrían a ser las más sedentarias dentro de este segmento que ya de por sí es sedentario. Por ejemplo, algunos datos de investigaciones que hemos hecho de proyectos muestran, por ejemplo, en un proyecto que hicimos hace poco en la región central de Cataluña, en la comarca de Osona, vimos que el 83% del tiempo en vigilia los residentes están sentados o reclinados. El 83% del tiempo en vigilia. Esto supone más o menos unas 10 horas al día.
sentados, que ya os había comentado antes que esto supone un riesgo muy aumentado de mortalidad. Además, solo hacen un 1% de actividad moderada o vigorosa, un 1% del tiempo. Otros datos que tengo por aquí, por ejemplo, unos 25 minutos al día caminando, de media. ¿Vale? Esto es una media, claro, hay residentes que están encamados y hay otros que sí que están caminando más, pero de media más o menos hablamos de unos 20-25 minutos que caminan más o menos al día, lo que vienen a ser unos 1500 pasos más o menos. 1500 pasos, para que nos hagamos una idea, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud habla de mínimo 10.000. ¿Vale? Por lo tanto, estamos hablando de 1500 sobre los 10.000 recomendados. Sí, no sé si Manuel más o menos ha ido contestando, no, no me quiero enrollar demasiado. No, bueno, muchas gracias, Javier. La verdad es que con todos estos datos que nos das, bueno, situamos o entendemos un poco más, ¿no?, el problema al que nos enfrentamos del sedentarismo. Si te parece, a continuación pasamos al segundo bloque del webinar, el estudio John Forjoy, el placer como el disfrute, como tú nos dices, como piedra angular, que nos puedes contar a continuación, Javier. Sí, Kenza, tienes que, por favor, activar a Javier el micro. Está activado, ¿eh? Ahora. A ver. No, aparece como silenciado, Javier. Javier Jerez. Listo. Vale, ahora, perdón, lo había silenciado para no molestar. Ok, el estudio Join for Joy nace de un proyecto previo que se llamaba Seedless, ¿no?, como sentarse menos. En el proyecto Seedless lo que se hizo fue un ensayo clínico en más de 1000 personas mayores a nivel europeo. Era un proyecto financiado por la Comisión Europea y una de las conclusiones del proyecto Seedless fue que hay como 3 componentes que a las personas mayores dan más importancia a la hora de conseguir hacer un cambio de comportamiento y ser físicamente más activas. Estos 3 componentes vimos que era, por una parte, la interacción social. Es decir, que estén dentro de un ámbito de que ellos se sientan pues, socialmente integrados. Esto pues, vendría a ser que formen parte de un grupo, o sea que en principio prefieren las actividades grupales a las individuales por el tema de la interacción entre iguales. Un segundo componente esto fue a través de entrevistas, de entrevistas con bastantes personas mayores a nivel europeo. Un segundo componente era el tema de la continuidad, que es un reto, o sea que una vez que acaba el programa de actividad física, ¿cómo continúo? Normalmente estos programas muchas veces tienen un fin, tienen un inicio y un fin, ¿no? Pues cómo continúan una vez que el monitor o la actividad tiene que finalizar. Esto está en relación con la adherencia al tratamiento. Y el tercer componente, que de aquí vino el proyecto Join for Joy, era el disfrute, ¿no? En inglés el enjoyment, o sea, este componente de disfrutar, de que la actividad física sea placentera y que las personas mayores no lo vean como algo tedioso, aburrido, sino que disfruten, ¿no? A partir de aquí empezamos a escribir el proyecto Join for Joy. Es un proyecto también europeo, financiado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus+. Ahora hemos finalizado el primer año y en el proyecto Join for Joy, que pues, Silble también participa, por cierto, en este proyecto Join for Joy lo que estamos intentando es inculcar más la formación, la educación a nivel de estudiantes de grado, de ciencias de la actividad física y la salud y de fisioterapia, así como también profesionales de las residencias geriátricas de diversos países de Europa, entre ellos España, para intentar dar un poco esta vertiente de trabajar por lo que realmente el usuario disfrute más. Esto implica, pues, por ejemplo, buscar actividades que sean significativas para ellos,
pues salir un poco de la rutina de tantas series, de tantas repeticiones, que está muy bien, sabemos que funciona, pero digamos que el estudio Gen4Joy y otros proyectos y otros estudios recientes que han salido nos muestran la importancia de trabajar todo este elemento del disfrute. Esto implica, por ejemplo, el uso del juego, el juego para llegar a unos objetivos terapéuticos, pero utilizar el juego como mecanismo para llegar a estos objetivos terapéuticos, el uso de la interacción social, el uso de las estrategias de cambio de comportamiento. Hoy en día tenemos identificadas más de 90 estrategias de cambio de comportamiento. Esto es un tema complejo, pero muy interesante, entre ellos el uso de los premios, el trabajo por objetivos significativos, ¿no? Pautados a corto plazo para llegar al final a un objetivo que sea significativo para el usuario. Intentar mediante una entrevista inicial conocer cuáles son los gustos y prioridades del usuario. Quizá, por ejemplo, para un usuario que se ha dedicado, no sé, me lo invento, que le encanta el fútbol, quizá una actividad relacionada con un balón de fútbol puede ser más significativo que realizar una actividad de varias repeticiones con series y un poco lo clásico que se ha buscado. Que, como digo, no es que esté mal, pero esto implica un poco un cambio de chip para buscar esta interacción social. Es un enfoque un poco más psicosocial y utilizar el movimiento y la interacción social para que el usuario disfrute y así conseguir una mayor adherencia a la actividad física y disminuir el comportamiento sedentario. Pues muchas gracias, Javier. La verdad es que sí, el tema de la adherencia es siempre uno de las barreras que tenemos a la hora de que la gente haga ejercicio físico, actividad física. Y bueno, la verdad es que este estudio nos da pistas de por dónde enfocarlo. Le quería aprovechar y preguntar a mi compañero, a Ferran, cómo se podrían aplicar bueno, estas directrices o estos conceptos que nos dice Javier por el entrenador físico a una sesión de ejercicio físico, Ferran. ¿Qué tal? Saludos a todo el mundo, que veo que tenemos mucha gente conectada. Así que veo que el tema es interesante y yo también lo pienso. Gracias a Manuel y sobre todo a Javier por todo lo que ha contado, porque creo que es muy interesante y nos ha dado muchas pistas, ¿no? Voy a hacer una pequeña reflexión, porque creo que también es aplicable a nosotros mismos. Es decir, tenemos que entender que el hecho de ser sedentarios es una estrategia que, bueno, evolutivamente ha tenido un sentido. Es decir, estamos diseñados para no gastar o no desperdiciar energía de forma poco productiva, ¿no? Por eso, pues, tendemos a gastar el mínimo de energía. Como decía Javier, hablaba de MEDS, ¿no? Pues, ¿por qué estamos tanto tiempo sentados? ¿Por qué estamos tanto tiempo parados? Bueno, porque es una manera de gastar el mínimo de energía, ¿no? Y eso, en principio, es bueno cuando uno vivía en un contexto en el que conseguir alimento era difícil, pues eso tenía un sentido. ¿Qué sucede? Hoy en día no tenemos ese problema. No nos falta comida, o por lo menos a la gran mayoría de la población no nos falta comida ni calorías. Entonces, tenemos que buscar una manera, ¿no?, de cambiar eso. En ese contexto que os digo de falta de recursos, la motivación, ¿no?, que sería el elemento que buscamos, la motivación para ser activos nos venía dada por la situación. Es decir, cuando uno tiene hambre no le queda más que salir fuera a buscar comida. Esa es la motivación que uno necesita, porque si no lo hacía, básicamente se moría. Entonces, ahí teníamos una motivación por movernos, por ser activos, que venía dada por las circunstancias. Ahora ha cambiado eso. Y tenemos que buscar la motivación en otra parte, y eso es muy difícil, ¿no? Porque va un poco contra natura. ¿Cuál es la mejor opción que tenemos? Claro, ¿no? Desde el punto de vista racional, todos sabemos que deberíamos de ser más activos, que tendríamos que movernos, que tendríamos que comer mejor. Pero por desgracia, pues seguimos siendo animales y tenemos instintos, tenemos impulsos.
Entonces, bueno, algo que nos puede favorecer, eso que decía Javier, buscar que al menos la actividad que hacemos sea placentera y sea significativa en ese momento que la estamos haciendo, ¿no? Y eso puede ser pues, lo que nos dé la motivación para querer hacerlo, que luego quizás si conseguimos mantenerlo en el tiempo, que se cree un hábito, pues también vamos a ver otra serie de beneficios que también nos van a dar una motivación, ¿no? Habremos visto que pues, hemos mejorado nuestra salud, tenemos más fuerza, nos sentimos más ágiles, podemos hacer las cosas mejor, nos hemos adelgazado. Bueno, pues eso nos va a dar motivación, pero va a ser a largo plazo y eso siempre cuesta mucho más porque somos cortoplacistas, ¿no? A todos nos ha pasado que queremos ir al gimnasio y ver resultados en 2 semanas y si no nos desmotivamos, ¿no? Esa motivación se deshincha. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la experiencia pues, sea positiva? Y no me alargaré mucho. Lo primero, el factor social, como ha dicho Javier, creo que es muy importante. Que podamos interactuar con alguien que lleve a cabo esa sesión, como puede ser el técnico en mi caso, y que puedan interactuar entre los participantes. Que por otro lado son personas que a pesar de que comparten espacio, cuando hablamos de una residencia muchas veces la interacción que tienen entre ellos es poca y esa actividad es una buena oportunidad para fomentar que haya esa interacción. Ya puede ser a través de la palabra, puede ser a través de que se observen, que haya contacto o que mediante un juego pues tengan un objetivo común o un objetivo competitivo, cosas que motivan, ¿no? El juego, como decía Javier, es una gran herramienta. Entonces, tenemos que usar el juego como herramienta para luego aplicar estos contenidos de entrenamiento, como decía Javier, los clásicos o lo que sabemos que funciona, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de personas mayores. Hablamos de fuerza porque es lo que les va a permitir mantener su autonomía, mantener la capacidad para levantarse de la silla, para poder desplazarse, para poder asearse, para ir al baño. Se necesita fuerza. Pero los clásicos ejercicios en el que contamos repeticiones, como dice Javier, pues no funcionan o no son motivadores, pero en cambio si utilizamos el juego, las formas jugadas, y dentro de ese juego, ¿no?, buscamos que se produzcan esos movimientos que nos interesan, va a ser mucho más fácil que ellos quieran participar porque mientras lo están haciendo, lo están disfrutando, ¿no? Cualquier ejercicio en el que pues eso implique, por ejemplo, levantarse y sentarse, va a ser un gran ejercicio que todos podemos aplicar, solo necesitamos buscar una excusa, ¿no? Que el propio ejercicio te lleve a generar, pues eso, que se levanten, que vayan a entregarle un objeto a alguien, que tengan que ir a construir una torre con objetos entre todos, por ejemplo, o que hagamos, por ejemplo, una coreografía en la que en algún momento puntual pues tengamos que levantarnos o hagamos esos mismos movimientos que haríamos en un entrenamiento clásico, los pongamos dentro de una coreografía y consigamos que sea algo divertido, ¿no? Una experiencia positiva. Así que, bien, yo os diría, ¿cómo podemos hacer que la gente quiera participar? Pues por un lado tenemos eso, ¿no? Los juegos, la interacción social, la música, los mensajes que damos, el feedback que le damos a la gente, el feedback positivo, ¿no? Motivarlos, darles pequeños retos que ellos a priori piensen que quizá no están o sea, que no van a ser capaces y consigan hacerlos y entonces decirles, mira, puedes hacer más cosas de las que pensabas que podías hacer, ¿no? Enseñarles pequeños truquitos que pueden hacer para sus cosas concretas que tengan. Ay, mira, es que a mí me duele el brazo, es que a mí me duele la rodilla. Pues mira, te propongo esto, pruébalo unos días, luego me comentas. ¿Te ha ido bien? Ah, fantástico, me alegro. Pues venga, seguimos por aquí. O prueba de levantarte de esta manera y verás cómo lo puedes hacer tú solo. Si no, pues mira, vamos a trabajar la fuerza, haz estos ejercicios, ¿no? Y todo esto son cosas que van estimulando para que ellos vean el valor de esto que hacen, que se lo pasen bien y que luego consigan objetivos a más largo plazo. Muchas gracias, Ferran. Empezaremos cerrando la nevera, como nos decías, y lo pondremos en práctica todo esto que nos has dicho. Os recuerdo que, por favor, podéis ir mandando las preguntas o dudas a través del chat, indicando, ¿vale?, a quién se la dirigís. Os ha compartido mi compañera Kenza el enlace al estudio John for Joy.
nos dice Javier que bueno, se van a hacer unas formaciones gratuitas online, ¿vale? Que necesitan 300 personas para hacer esta formación. Así que os invito a todos que la podéis compartir también con vuestros equipos para que se puedan inscribir y bueno, puedan recibir esta formación online gratuita. Seguimos, doy paso ahora a Javier Hinojosa porque nos va a hablar de, bueno, desde dentro de una residencia, bueno, cómo es su experiencia desde un director de residencia y qué tipo de acciones llevan a cabo. Buenos días, Javier, y muchas gracias. Te damos paso. Muy buenas, Manuel. Muchas gracias por la oportunidad. Saludar a todos los que nos están escuchando y a mis compañeros, en primer lugar. Bueno, desde una residencia lo vivimos con preocupación, ¿no? Yo lo primero que creo que hay que tener es la convicción desde dentro de querer que nuestros ancianos no estén sentados, que hagan cosas. Para eso hay que tener plena convicción en muchas cosas y nosotros desde el Grupo Albertia y en particular desde este centro tenemos muy claro que queremos potenciar todo eso. Somos un centro libre de sujeciones físicas y químicas. Eso ayuda, porque no tenemos a los ancianos ni atados, ni les impedimos por medios químicos que puedan moverse. Eso es súper importante para nosotros. Luego contamos con nuestros fisioterapeutas, nuestros terapeutas y con la ayuda de la Fundación, porque nosotros aquí en el centro pues tenemos varios talleres que disfrutamos. Uno trabajáis la gimnasia con los residentes que tienen Alzheimer, un taller de prevención de caídas. Todo eso facilita que las personas se puedan mover, ¿no? Luego, evidentemente, contamos también con un plan, ¿no? Creemos que tenemos que tener un plan de cara a potenciar que los ancianos no estén sentados, que esos ancianos que no quieren moverse tengan que hacer cosas. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde el Departamento de Fisioterapia tenemos un plan de paseos. En cuanto detectamos que tenemos a alguien que no quiere o que tiene dificultades para moverse debido a su autonomía restringida por cualquier cuestión, les pasamos a las auxiliares del centro un listado con los ancianos que tienen que ayudar a pasear o ayudar a ir a hacer cualquier cosa, porque entendemos que eso evita el sedentarismo y evidentemente beneficia su salud, ¿no? Desaparecen las úlceras si existen, se mejora la circulación, se animan. Entendemos que es importante para ellos. Luego también contamos con algunos profesionales del exterior a los cuales llamamos y contratamos y nos dan un poquito de aliciente, ¿no? para los ancianos. Ellos se aburren de participar todos los días en lo mismo, ¿no? De ir al fisio, participar de la terapia individual, de participar de la terapia grupal, y tenemos que activarlo. ¿Qué hacemos? Pues, por ejemplo, contamos con un taller de baile adaptado, ¿no? Para nosotros es muy importante que ellos se motiven desde lo que les gusta. Pues viene una persona que se llama Elena Arroyo, que es encantadora y viene a trabajar con los ancianos a través de un taller de baile adaptado. ¿Qué es el baile adaptado? Pues poner un ejemplo, ¿no? Pues adaptar a la necesidad de cada anciano. Uno tiene una silla de ruedas, otro un andador, otro un bastón, pues el poder moverse, ¿no? A través del baile, a través de una castañuela, de una pandereta, y que participen. La verdad es que para nosotros nos resulta muy motivador todo esto y los ancianos, pues la verdad es que se lo pasan muy bien. Nosotros tenemos un jardín muy grande aquí en el centro. Hemos dispuesto en él unos aparatos de gerontología, de gerontogimnasia. ¿Qué nos hace esto? Pues que los propios ancianos puedan participar libremente también de esta situación, que llegue el buen tiempo, que salgan, que hagan cosas. Es importante que puedan tener a su alcance estos medios para hacer muchas cosas. Es importante salir con ellos, facilitarles actividades fuera del centro, acompañados, ir al mercadillo. Nosotros estamos en el municipio de Majadahonda, pues acompañar, salir, ir, moverse, participar de visitas culturales, museos. Hay que darles muchas alternativas, ¿no? Y sobre todo el tema de las familias. También es importante
concienciar a las familias de que cuando vienen, no vienen a sentarse en una cafetería a hablar con su familia, ¿no? Con su madre, con su padre, a tomarse un café, que está muy bien, que hay que compartir, pero hay que disfrutar de los espacios libres. Les invitamos a que participen de estos talleres que os decimos, que vengan al gimnasio, que participen, que vengan a las actividades que tenemos, a las actividades con perros, a las actividades de este baile adaptado que os digo. Todas estas situaciones creemos que son muy importantes y hay que reforzarlas de cara a promover esa actividad, ¿no? La actividad física, la actividad también intelectual, porque esa también te lleva un poquito a plantearte hacer cosas, a estar activo y bueno, pues a seguir adelante. Muchas gracias, Javier, por compartir todas estas actividades, además tan distintas, que hacéis en vuestra residencia. La verdad es que tenéis un gran reto en las residencias para combatir este problema del sedentarismo con personas, además, con una capacidad funcional limitada y en muchos casos muy, muy limitada. Bueno, luego hablaremos también de familias que has comentado, Javier. Ahora mi compañero Ferran nos va a hablar. Os queremos compartir, antes de pasar a la última, a la parte práctica de Ferran, cómo ha quedado en esa primera pregunta que os hacíamos de qué conceptos venía a la mente cuando hablamos de sedentarismo. No sé si lo tienes, Kenza, para poderlo compartir. Sí. Bueno, hemos puesto el resumen, ¿no? De estas son las palabras, un poco fragilidad, salud, sentado, bueno, activo mayor, comunidad, envejecimiento. Bueno, son conceptos que estamos, los que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Y que, bueno, que estamos viendo hoy a lo largo de este webinar, que, bueno, que todos pensamos más o menos, ¿no? en la misma dirección. Bueno, a continuación, mi compañero Ferran López nos va a contar cómo podemos incrementar la actividad física en el día a día de los residentes, ¿vale? Nos va a hablar de 3 tipos de ejemplos prácticos que se pueden llevar a cabo en los residentes, de hecho que ya lo estamos haciendo en muchas residencias y bueno, que creo que podréis sacar bastantes conceptos para poder aplicar en vuestra residencia. Ferran. Bien, pues gracias, Manuel. Y gracias a Javier Hinojosa también por la exposición que ha hecho y por sacar el tema de las familias, porque es una de las cosas que voy a comentar, ¿no? Pero antes que nada, el resumen que habéis puesto de aquello que nos venía en mente, y creo que es muy importante todo lo que salía ahí, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes que el sedentarismo genera todas esas cosas que hemos visto ahí. Por lo tanto, el mantenerse activos es la manera de combatir eso. O sea que el ser activo es un objetivo muy importante, porque vamos a evitar todo eso que tenemos ahí, ¿no? Veíamos fragilidad. Fragilidad, es decir, también caídas, también todas las sujeciones que comentaba Javier, ¿no? Mecánicas, químicas, o sea, estamos previniendo todo eso, estamos previniendo, por ahí aparecía la palabra depresión, ¿no? También el factor anímico, psicológico, solitud. Claro, todas esas cosas vienen relacionadas con el sedentarismo. Entonces, lo primero, yo creo, y más importante que tenemos que sacar de aquí es el concienciarnos sobre lo malo que es todo lo que viene, ¿no? con el sedentarismo y, por lo tanto, que tenemos que ponernos todas las pilas en intentar que esas personas sean lo más activas posibles. Bien, entonces, ¿de qué manera? Bueno, como os digo, de todas las posibles, ¿no? Todas las personas que estamos involucradas tenemos como misión principal y más importante evitar todo esto que hemos visto aquí y conseguir que las personas sean más activas. ¿Y de qué nos hablo? Bueno, pues empecemos hablando, por ejemplo, de las familias, ¿no? Evidentemente, pues los familiares que van a visitar a los residentes, pues, hombre, pues quieren hablar con ellos, saber cómo están, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se preocupan por ellos, pero a veces se nos olvida que preocuparnos por ellos es querer que estén lo mejor posible. Entonces, si eso pasa por conseguir que sean más activos,
pues creo que es la mejor manera de preocuparse por ellos, por su salud, por cómo están, porque estén bien, es intentar activarlos. Y además tenemos una excusa genial para proponer cosas distintas, como decía Javier Hinojosa, es decir, bueno, pues las actividades es una parte de lo que podemos hacer, pero hay que romper esa rutina, hay que buscar otras cosas, hay que buscar motivaciones. Entonces, yo creo que la familia es una gran motivación, es un motor para poder hacer otras cosas, poder salir, poder hacer, utilizar pues, ¿no? esas instalaciones para hacer ejercicios que había fuera, salir a la calle y aprovechar que salimos para, pues, no sé, pensar una pequeña ruta en la que, pues si esa persona puede subir escaleras, pues le obliguemos un poco a subir escaleras porque vamos a ir a no sé dónde y otro día iremos a otro sitio. Y si no, pues para, no sé, para jugar. Hemos dicho, ¿podemos utilizar el juego? Sí, podemos utilizar el juego con nuestro familiar. Incluso se puede jugar con los nietos, por ejemplo. Es otra gran oportunidad de intentar buscar un estímulo para que esa persona se mueva. Desde hacer un baile hasta jugar con un globo, por ejemplo, una pelota, jugar para que el nieto salte con la cuerda. Hay infinidad de posibilidades. Si conocemos bien al residente, pues sabremos también sus gustos, así que podemos adaptarnos. ¿Quién lo va a conocer mejor que su familia, ¿no? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cosas le motivan? Usemos eso en nuestro favor para que esa persona se mantenga activa. Bien, ¿quién más puede ayudar en esta importante misión? Pues se puede ayudar también con las actividades. Ya hemos comentado que hay actividades que de por sí ya contemplan el movimiento, pero hay otras que quizá por tradición no han sido actividades en las que haya un movimiento, pero en el que se podría incluir. Es decir, cualquier excusa es buena, ¿no? Podríamos hacer una estimulación cognitiva, pero además de hacer, no sé, pues fichas en papel, pues hacer, por ejemplo, ejercicios de memoria que impliquen movimiento, ¿no? También es una estimulación cognitiva. Podemos recordar una secuencia de 2 movimientos, de 3 movimientos, de 4 movimientos, no lo sé, de los que cada uno tenga capacidad, ¿no? Hacer algún ejercicio en el que, no sé, pues hay que cambiar la posición de 2 personas, ¿no? Y alguien que no lo está viendo, luego decir, ¿quién se ha cambiado de posición? Bueno, pues ya hemos conseguido que se levanten 2 personas, se cambien de sitio. Es decir, las posibilidades son infinitas, pero que intentemos que podamos meter microcápsulas de movimiento en todos los sitios donde haya posibilidad, con cualquier excusa, con la que sea. Así que ya os digo, actividades, si estáis haciendo actividades en el centro que de por sí no incluyen movimiento, busquéis de qué manera, ¿no? Podríamos incluir movimiento con cualquier excusa, para ir a buscar el material, para, no sé, para coger algo y llevárselo al sitio, para lo que sea, cualquier excusa es buena y todo va sumando con el objetivo en mente de prevenir el sedentarismo. Otra opción que tenemos, bueno, al final el personal auxiliar tiene muchos momentos con los residentes, también los conocen muy bien, tienen un trato muy estrecho y hay muchas posibilidades de incluir el movimiento, desde hacer que sean más autónomos en las tareas de, por ejemplo, de aseo, de higiene, fomentar, estimular para que esas personas sean más autónomas, que sí, que puede ser que eso requiera un poco más de tiempo quizá, pero ese tiempo a la larga es una ventaja porque todos sabemos que las personas más autónomas requieren menos tiempo de cuidado. En cambio, a veces, ¿no? Pues el ir con prisas, el querer hacerlo todo y no dejar que el residente haga ese esfuerzo, luego acaba siendo algo contraproducente, ¿no? Tenemos que estimular a las personas para que sean lo más autónomas posibles y después el feedback que le damos, ¿no? Es decir, bueno, hay que hacer un poco de psicología, ¿no? Y animar a la gente que lo haga y luego pues decirle que eso está muy bien, que lo han podido hacer por ellos mismos, que es un beneficio, que así no van a tener que depender de que alguien se lo haga, ¿no? Además de que pues podemos aprovechar también de aquellos momentos en los que no hay otras actividades. Eso de hecho ya se hace en algunos centros,
sabemos que los fines de semana, pues a veces no hay actividades o no hay tantas actividades, es un momento en el que baja, pero bueno, a esas personas les sigue siendo beneficioso el moverse, el estar estimulados. Entonces, bueno, al final hay cosas sencillas que cualquier persona con un mínimo de conocimiento, un mínimo de formación, pero no estamos hablando de que se necesite grandes conocimientos, pueden estimular a los residentes, pueden hacer una actividad, pueden llevar a cabo una pequeña sesión de ejercicio, como podría ser pues, cualquier auxiliar con 4 pautas que se le den, por ejemplo, desde el propio equipo técnico, pues desde fisioterapia al terapeuta ocupacional, que les dé unas pautas sencillas para que los fines de semana pues, puedan llevar a cabo sesiones de estimulación física con los residentes, ¿no? En ese sentido, es algo por lo que nosotros apostamos. De hecho, bueno, hacemos formaciones para personal auxiliar, cosas sencillas, pero que ya os digo que todos podéis aplicar, ¿vale? Poniendo el foco, como os digo, en que al final pensemos en la autonomía de estas personas, qué tipo de acciones tienen que hacer. Tienen que ejercitar sobre todo la fuerza de las piernas, porque es lo que más condiciona la autonomía de una persona, que se pueda levantar, porque en el momento en el que tú no te puedes levantar, automáticamente ya necesitas de alguien para poder hacer cualquier cosa. Estimular la fuerza de las piernas, que se levanten cuantas más veces mejor a lo largo del día. Entonces, eso yo estoy convencido que todos podemos colaborar en eso. Y nada, lo dicho, sobre todo trabajo multidisciplinar, que todos estamos en el mismo equipo, que todos buscamos el mismo objetivo, que es que estas personas estén lo mejor posible. Y quizá añadir, porque creo que tenemos tiempo, una última reflexión, y esta ya va más enfocada a nosotros, y es que la fuerza y sobre todo la potencia física es algo que se va perdiendo con los años, a todos nos pasa, a todos nos sucede, es una cosa inevitable, el envejecimiento pues es lo que tiene. Pero claro, teniendo en cuenta esto, nunca es tarde para ponerse a mejorar la fuerza. ¿Por qué os digo esto? Porque si no hacemos nada, ahora mismo es el momento en el que vamos a estar mejor del resto de nuestra vida. Si ahora estamos lo mejor posible, bueno, iremos bajando nuestros niveles de fuerza, pero quizá nos mantendremos en unos niveles suficientes como para no ser personas dependientes en el futuro. Sin embargo, si ahora nuestros niveles de fuerza ya son bajos y van a seguir bajando, pues muy probablemente nos convertiremos en personas dependientes en la fase final de nuestra vida. Así que os animo a que, aunque ahora no notéis los efectos de esa pérdida de fuerza, porque para las tareas que tenemos que hacer ya nos sirve, no os confiéis, cuidaros, ganad el máximo de fuerza que podáis, porque vamos a vivir muchos años y quiero que estéis fuertes y libres de enfermedad. Muchas gracias, Ferran. Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿verdad? Bueno, son muchas acciones prácticas, como veis, que se pueden ir poniendo en práctica ya en las residencias. Queremos lanzaros una segunda pregunta con respecto a estas 3 actividades que nos ha contado Ferran para la prevención del sedentarismo, que estarían enmarcadas en acciones a llevar a cabo por las familias, ayuda de las familias. Esa sería la primera. La segunda, cómo incrementar la actividad física en esas actividades de, pues por ejemplo, de terapia ocupacional que ya realizamos, ¿no? Incrementar la actividad física durante esas actividades. Y esta última que hemos comentado de las mini sesiones de ejercicio por parte del personal auxiliar. Queremos preguntaros ahora a través de un link que tenéis en el chat, ¿vale? Solamente tendréis que abrir el link que acaba de publicar mi compañera Kenza y poner cuál de esas 3 acciones creéis que es mejor para combatir el sedentarismo en las residencias, ¿vale? Podéis ir contestando, os lo agradecemos. Y mientras voy a dar paso a alguna de las preguntas, vamos, las preguntas que nos habéis hecho llegar. Yo también luego tengo alguna pregunta. Si tenéis alguna, por favor, hacedla a través del chat, que le llega, como os he dicho, a mi compañera Kenza. Preguntas para Javier Hinojosa.
Javier, nos preguntan, te leo textualmente, a veces, dice, el número de usuarios que tenemos que atender dificulta el escenario ideal, ya que cada profesional tiene que atender a muchos pacientes. ¿Cómo podemos mejorar este escenario en nuestra situación actual? ¿Vale? Bueno, es la pregunta de siempre, ¿no? El personal, el ratio de personal, los residentes que tenemos a nuestro cargo. Evidentemente, es un problema que sufrimos en las residencias, ¿no? Pero yo creo que las ganas y sobre todo la implicación, como hemos estado hablando, yo creo que Ferran lo decía perfectamente, de los auxiliares, del equipo técnico, no porque alguien tenga que acudir a fisioterapia, tiene que ser el fisioterapeuta el que se encargue de atenderle. Quiere decir, somos un equipo multidisciplinar, yo creo que todos tenemos que hacer grupo, implicarnos y decir, pues si tiene que venir un auxiliar a reforzar esta situación y apoyar y hacer cosas, pues hay que tirar para adelante. Sí que es verdad que tienen, sobre todo el personal de atención directa, ejecultores, auxiliares, mucha gente a su cargo y encima estamos pidiéndoles que asuman funciones que no son suyas, ¿no? Pero bueno, como bien decía Ferran, son los que mejor conocen a los residentes. Nosotros aquí trabajamos las historias de vida también para hacérselas llegar a través de la familia de los propios residentes a los auxiliares, a los agricultores, los que están con ellos. Ellos saben en realidad qué les gusta, qué no les gusta, qué dificultades tienen en su día a día. Son los más adecuados para implementar todas las medidas que consideremos que pueden ayudar, aparte de las que implementan los técnicos, ¿no? En su día a día y en decir vamos a movernos, vamos a hacer cosas. Sigo diciendo que se podría tener más personal en las residencias, pero tenemos que conformarnos con lo que tenemos y ser proactivos y tirar hacia adelante. Muchas gracias, Javier. Al otro Javier de nuestros ponentes, a Javier Jerez. Javier, te pregunto, Kenza, le tienes que activar el micro, por favor. Javier, ¿cómo se puede evaluar el disfrute de un residente? Que hemos hablado tanto de disfrute, ¿cómo se puede evaluar? Buena pregunta. Como el tema del disfrute es algo subjetivo, digamos que todos los aspectos subjetivos, la manera de evaluarlos sería mediante un cuestionario. Es cierto que todavía no tenemos muchos instrumentos para evaluar el disfrute. Probablemente a medida que vaya avanzando la evidencia irán surgiendo más. Pero, por ejemplo, que yo conozca el cuestionario PACES. El cuestionario PACES evalúa el disfrute durante la actividad física. Es una manera de evaluarlo. Y el comportamiento sedentario, ¿no? Que es el título del webinario, básicamente hay dos maneras, mediante instrumentos objetivos o también mediante instrumentos subjetivos, cuestionarios. La manera objetiva de evaluarlo sería mediante aparatos, por ejemplo, inclinómetros, acelerómetros. Es verdad que la evaluación objetiva mediante aparataje es más fidedigna, es más fiable. Los cuestionarios tienden digamos, las personas tienden a decir que están menos tiempo sentadas de lo que realmente están. Eso ya también la evidencia nos lo muestra. Pero es verdad que a cambio los cuestionarios son más baratos, es una evaluación más sencilla, no requiere la aplicación de un aparataje y por tanto digamos que en la práctica clínica es más sencillo. Mientras que el aparataje es un poco más caro, estos aparatos tienen un coste, claro. Y por otra parte, pues es verdad que necesitas unos días de aplicación en el residente, que clásicamente se había hablado una semana de aplicación de los aparatos y según ahora un nuevo estudio que hemos hecho aquí en Cataluña, parece ser que con 2 o 4 días es suficiente. Sí, básicamente esto. Perfecto, muchas gracias, Javier. Ferran, te pregunto, desde tu experiencia, que tienes ya tan amplia en la formación,
desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta última actividad que tú decías de las mini sesiones para que puedan realizar el personal auxiliar? ¿Cómo ves la capacitación de este personal que tiene que hacer tantas otras funciones para poder hacer esas pequeñas sesiones de ejercicio físico? Bien, como decía Javier Hinojosa, o sea, bueno, todos los que hemos recorrido residencias sabemos la realidad que hay, sabemos que la carga de trabajo, bueno, y que es que realmente hay mucho por hacer en una residencia, o sea, hay muchísimas cosas, hay cosas que son prioritarias y urgentes y esas pues son las primeras que hay que atender. Entonces, bueno, evidentemente no cualquier momento es adecuado para hacer ese tipo de cosas, pero quizá hay momentos del día en los que es más propicio para hacer esto, pues porque hay menos volumen de trabajo y se puede dar que se hagan esas pequeñas sesiones. Hay que decir que diferenciaría dos conceptos que quizá a veces se nos mezclan un poco, que son la actividad física y el ejercicio físico, que son dos cosas diferentes. Uh-huh. Y es verdad que tenemos que ser lo más activos que podamos, es decir, tiene que haber movimiento, cualquier tipo de movimiento y eso intentar que sea el mayor posible durante todo el día. Pero cuando hablamos de ejercicio y hablamos de algo más concreto, más específico, y quizá ahí no necesitamos que estar mucho tiempo haciendo ejercicio, sino a lo mejor necesitamos hacer pocas cosas, pero con un objetivo claro, ¿no? Quizá con un poco más de metodología. Por ejemplo, cuando yo os hablaba de trabajo de fuerza, no es algo que lleve mucho tiempo. No necesito 3 horas para conseguir eso. Quizá puedo conseguir ganancias de fuerza en 10 minutos o en 15 minutos. Eso es más fácil conseguir que, no sé, 2 o 3 veces por semana tengamos unos pocos minutos en los que hagamos algo, pero orientado a la fuerza y mucho más concreto. Si yo ahora os digo que os levantéis y os sentéis de la silla tantas veces como podáis, aunque estéis en muy buena forma, pues tampoco podéis estar mucho tiempo haciendo. No sé, que estaréis 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos como máximo y ya no podréis hacerlo más. Vuestras piernas habrán llegado a su límite. El trabajo de fuerza lleva poco tiempo. Si quisiéramos entrenar para ir a las Olimpiadas sería otra cosa, pero para el día a día no necesitamos invertir mucho tiempo. Ahora, sí que necesitamos que para que sea un trabajo de fuerza haya una cierta intensidad. Que ahí es otra de las cosas que también quiero aclarar, es decir, no por ser personas mayores significa que deben de trabajar a una intensidad mucho menor, porque entonces tampoco va a mejorar su nivel de fuerza. Es decir, no cualquier cosa sirve. Por ejemplo, los paseos sería una actividad física, pero no sería un ejercicio de fuerza para mejorar la fuerza de sus piernas. Levantarse y sentarse en la silla posiblemente sí, y eso, como os digo, no lleva tanto tiempo. Entonces, bueno, es cuestión de buscar esos huequitos que tenemos en los que hay un pequeño momento de calma para que podamos buscar ese ejercicio de fuerza que tiene que ser realmente intenso, pero corto en el tiempo. Uh-huh. Muchas gracias, Ferran. Y una última pregunta, Javier Hinojosa también. Nos la hacen, ¿cómo se puede motivar desde la residencia a las familias para que hagan más actividad con los residentes? A ver, motivar a las familias es difícil, pero es difícil para cualquier cosa, ¿no? Por eso hay que trabajar intensamente con ellas. Hay que ser cercano, hay que tener vehículos de transmisión con ellos. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo contamos con una aplicación para trabajar con ellos en el sentido de comunicarnos. Eso facilita, quiero decir, no es lo mismo coger el teléfono, llamar a alguien y decirle: oye, mira, necesito que cuando vengas estés con tu padre, ¿qué tal? Que se hace, ¿no? Evidentemente. Pero también tenemos que
que adaptar, modernizar un poquito, ¿no?, las vías de transmisión con las familias. Como te digo, nosotros contamos con una aplicación de chat donde podemos hablar, donde podemos mandar comunicaciones. Eso favorece, ¿vale? No es la panacea, eso no nos lleva a nada. Luego hay que de verdad estar con ellos, hay que darles medios también dentro de la residencia, ¿no?, por si no pueden salir, por si los ancianos tienen alguna limitación. Hay que, sobre todo, explicarles el beneficio que tiene todo eso para los ancianos. Ahí tiene que participar, evidentemente, todo el equipo multidisciplinar, desde el médico, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, los propios trabajadores sociales, el personal de atención directa, la propia dirección del centro es la que tiene que llevar a todo su equipo hacia eso. Si tú no tienes la convicción de querer ser activo con las familias, evidentemente no lo vas a conseguir. Pero hay que intentar proporcionarles motivaciones y proporcionarles espacios dentro de la residencia. Y sobre todo, yo me considero una persona en este sentido facilitadora. No hay que ser muy recta, hay que intentar que la familia y sobre todo los profesionales del centro entiendan que los ancianos están en su casa y cuando la familia viene también está en su casa. No podemos prohibirles hacerles cosas, porque en muchas residencias que yo he estado, no, usted no puede subir, usted no puede tal horario. No, hay que ser una residencia abierta, que los familiares puedan venir a cualquier hora. Nosotros aquí no tenemos horario de visita, respetando los momentos de aseo, de comida. No tenemos limitación de visita. Eso es muy importante, que cualquier familia se pueda acercar en el horario que pueda, a pasear, a estar, a facilitar la convivencia con su anciano, con su familiar y con la gente que está en las residencias. Perfecto, Javier, muchas gracias por tu respuesta. Estamos acabando. Antes de despedirnos, os vamos a mostrar el resultado de esta última pregunta que os hemos hecho desde vuestra opinión. ¿Cuál creéis que eran las acciones que eran más fáciles para combatir el sedentarismo? Bueno, las tres tienen bastantes votos. Bueno, las microcesiones con auxiliares parece que es la que veis más fácil de que pueda combatir el sedentarismo. Yo creo que como resumen de todas estas ideas que se han plasmado hoy aquí en este webinar, vemos que ante este gran problema del sedentarismo, el abordaje tiene que ser global, tiene que ser multidisciplinar. Creo que a todas las personas que estamos en contacto, en este caso hablando del sedentarismo, de las residencias, con los residentes, tenemos que ayudarles y facilitarles el que puedan tener más actividad, desde el personal auxiliar de atención directa, profesionales técnicos como terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, desde enfermería, médicos, otros profesionales que también vamos a las residencias desde fuera, como los entrenadores físicos u otros profesionales. Y como decía también Javier, facilitar, ¿no?, que el entorno de la residencia pues facilite que podamos poder tener a las personas más activas. Antes de despedirnos, comunicaros que os vamos a mandar un correo a todos los que os habéis inscrito a este webinar con una serie de ejercicios para que los familiares puedan poner en práctica con los residentes. Creemos que también esto da un poco respuesta a esta última pregunta que se hacía, ¿no? ¿Cómo se puede facilitar o motivar a que las familias hagan esos ejercicios, hagan acciones que sean más activas, ¿no?, con sus familiares? Pues una cosa es informarles y darles también herramientas para que, sepan 4 o 5 ejercicios, como os comentaba Ferran, levantarse y sentarse de la silla. Oye, voy a estar sentado media hora con mi familiar, pues vamos a levantarnos y sentarnos 10 veces. Son cosas que se pueden llevar en el día a día a la práctica y que os vamos a mandar por correo para que lo podáis poner en práctica con vuestros familiares de vuestras residencias.
La última pregunta, que para nosotros es muy importante y os agradecemos que la contestéis igual que la anterior, abriendo el link que os manda ahora Kenza en el chat, es cómo valoráis este webinar del 1 al 10. A nosotros nos ayuda mucho para preparar futuros webinars, ¿vale? Y sin más, muchas gracias en primer lugar a los ponentes, a los Javieres, hoy es el día de los Javieres, Javier Hinojosa, Javier Jerez, a mi compañero Ferran, a Kenza, por supuesto, con la organización. A Made y a Upimir, que nos han ayudado a difundirlo. Muchísimas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a todos vosotros. Espero de verdad que lo hayáis encontrado interesante, que podéis aplicar alguna de las cosas que os hemos contado. Y bueno, os mandaremos también el enlace de este webinar grabado por si se lo queréis mandar a algún personal de la residencia. Y nada más que desearos que paséis una buenísima tarde de jueves y que nos vemos en el siguiente webinar o en vuestra residencia dentro de poco. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.